Si es que pudieron ver que durante estos días a Jeongi le han sucedido ciertos rumores de citas con una persona en particular, solo me puede causar gracia que, una vez más, todo parezca surgir por el simple hecho de que ambos utilizan la misma marca de ropa, y no porque exista alguna interacción sólida o situaciones concretas que realmente nos haga pensar que hay algo detrás de esos rumores. Y como alguien que lleva demasiados años viendo este tipo de situaciones, puedo decirles que por ahora no son más que eso. Rumores que se quedan como rumores y nada más. Lo curioso es que entre tantas especulaciones y críticas, algunos terminan olvidándose de todo lo demás que hemos podido ver de Jeongi y Jimin, porque tenemos a este Jeonmin con Jeongi siendo todo tímido y lindo al no poder sostenerle la mirada a Jimin durante demasiado tiempo, y esa también forma parte de la dinámica que hemos visto entre ellos. Apenas hace unos días, durante el sketch de BTS en Busan, pudimos verlos comportarse de una manera mucho más cotidiana. Por momentos realmente parecía que estábamos viendo a dos personas que llevaban demasiado tiempo compartiendo la misma dinámica, especialmente por la naturalidad con la que hablaban mientras se servían la comida. Jimin pasaba los platos y ambos comenzaban a servirse y después terminaron sentándose juntos para comer. Era difícil no fijarse en la tranquilidad con la que compartían el mismo espacio y hasta esperaban al otro antes de comenzar a comer, sobre todo cuando supuestamente había quienes aseguraban que habían tenido algún tipo de discusión. Incluso la manera en la que Jimin le puso una mano en el hombro a Jeongi después de llamar su atención y hacer que éste se girara para verlo resultó bastante llamativo. Jimin pareció animarse a sostenerle la mirada mientras todavía mantenía una mano sobre su hombro, y cuando finalmente lo hizo, aquella expresión entre coqueta y burlona hizo que Jeongi pareciera intentar no ponerse nervioso. En respuesta, Jeongi hizo un gesto hacia sus propios labios como si quisiera decirle algo, mientras Jimin observaba el movimiento con gracia y casi parecía intentar no interpretarlo como una insinuación. De hecho, Jimin terminó imitando exactamente el mismo gesto de Jeongi, provocando que ambos comenzaran a sonreír. Jeongi giró la cabeza hacia un lado, todavía con ese ligero sonrojo acompañado de una sonrisa bastante bonita, mientras Jimin continuaba mirándolo durante algunos segundos más. Parecía querer seguir llamando su atención, así que volvió a tocarle el brazo para conseguir que Jeongi lo mirara nuevamente. Y justo cuando sus miradas volvieron a encontrarse, curiosamente ninguno de los dos pudo mantenerla durante demasiado tiempo. Ambos parecieron intimidarse y terminaron mirando hacia diferentes lados mientras seguían riéndose, dejando la impresión de que acababan de tener un momento bastante coqueto frente a nuestros ojos, aunque todo hubiera ocurrido dentro de ese ambiente de bromas y simpatía que suelen tener entre ellos. No muchos pudieron explicar qué significaba que Jeongi hubiera sido tan descarado al tocar sus labios de esa manera, cuando apenas unos segundos antes parecía que le costaba sostenerle la mirada a Jimin, y por la forma en la que ninguno de los dos pudo volver a mirarse después de que Jimin imitara el gesto, era difícil negar que fuera lo que fuera que había ocurrido entre ellos en ese momento, ambos parecieron tomárselo de la mejor manera posible. Y si pudieron ver el mismo sketch, también recordarán cuando Jimin incluso tuvo que decirle a Jeongi que su pecho se había vuelto más grande. Jimin quiso ser bastante directo al reconocer lo trabajado que estaba su pecho, dándole ese mismo tipo de reconocimiento que anteriormente también le habían hecho a Taehyun, y yo ni siquiera voy a fingir que no noté cómo Jeongi se puso tímido ante aquel halago repentino. Jeongi sonrió al sentir la palmada que Jimin le dio en el pecho, y después bajó la mirada mientras una pequeña sonrisa se le escapaba. A medida que avanzaba unos pasos hacia el frente, volvió a detenerse y esta vez fue Jeongi quien tocó el brazo de Jimin para sentir los resultados de su propio esfuerzo en el gym. Tampoco perdió la oportunidad de presumir un poco sus resultados cuando Jimin volvió a tocarle el pecho como reconocimiento. Jeongi intentó recibir el halago con normalidad, pero terminó poniéndose todavía más tímido que antes. Bajó definitivamente la cabeza y terminó moviéndose hacia el otro lado cuando Jimin terminó de alargarlo y tocar su pecho, como si ya no supiera muy bien cómo reaccionar ante tanta atención. Así que no termino de entender por qué debería resultar más sorprendente un rumor basado únicamente en que alguien comparte una marca de ropa con Jeongi, especialmente cuando ni siquiera existe una interacción concreta que pueda sostenerlo. En cambio, sí me parece interesante observar cómo Jimin y Jeongi han sabido complementarse durante tantos años, y cómo incluso dentro de una simple dinámica entre amigos, continúan teniendo momentos que llaman la atención. Si son algo más o simplemente tienen una amistad en la que la coquetería y las bromas forman parte de su dinámica, cada persona puede interpretar lo que se ve de la manera que prefiera.
Por mi parte, simplemente observo lo que ocurre y disfruto del Yeonmin como la dupla que siempre me ha parecido más bonita, porque mientras algunos continúen prestando atención a rumores que probablemente con el tiempo terminarán olvidándose, los verdaderos yeonministas podemos esperar tranquilamente y seguir disfrutando de una cercanía que, independientemente de cómo cada quien quiera interpretarla, continúa estando presente.